Recording in progress. Bueno, Shabbat Shalom. Entonces, vamos a empezar la lectura de la parashá que se llama Mishpatim. Y está ubicada en Éxodo 21. Entonces, yo tengo aquí por orden a Cami. Cami, ¿tú tienes Biblia de la mano? Bueno, Tengo Cami. pero no sé si me escuchan bien porque por el balcón entre ruido. ¿Me escuchan bien o? Sí, ahí te escuchamos bien. Éxodo 21, si quieres, Cami, lee hasta el 11, del 1 hasta el 11. Y después tengo en orden a Johnny, a Carito, a Oscar, Erika, Lina y Cristian y Martica. Entonces empieza tú y vamos avanzando hasta el 11. Bueno, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate. Y no la podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Bueno, Cami, una pregunta fácil. Explícanos eso que acabas de leer. Pues ya con lo que ustedes estaban diciendo de que no era tan sencillo, los escucho, porque Bueno, sí, sigue, Eriquiña. Bueno, pues yo escuché, acá tenemos 2 explicaciones. Una, que es con la de Eric, que Oscar la puede dar, que la estudió mejor. Yo, lo que estudié con los del Camino del Guecho, que hablan que esos esclavos hebreos, bueno, primero pues con la explicación de Oscar, dila tú para poder hablar. Bueno, antes que nada, hay que saber que estas leyes no son para los hijos de Israel. ¿Sí? Espera que tengo anotado un texto como para explicar mejor esa parte. O sea, bueno, mientras Oscar Éxodo busca ahí. 12, Éxodo 12:45. Levítico, ¿cómo es, Mosqui? No, Éxodo. Éxodo 12:45. O sea, para decir, o sea, es como para mostrar que en esta parte del pueblo, como hemos dicho, durante la salida del pueblo de Egipto también salieron más personas que no eran netamente israelitas. ¿Sí? Como dice en el 12:45, Ningún residente temporal. el extranjero y jornalero no comerán de ella. O sea, aquí hay como una connotación de que había las dos, por así decirlo, ciudades o pueblos, extranjeros y jornaleros, que eran, la traducción aquí era como parte del pueblo, convivían. En este punto de la historia. O sea, espera un momentico, o sea, lo que usted está diciendo acá es que cuando Moisés está dando la instrucción, o Dios está dando la instrucción a través de Moisés, de que el Pesaj, la Pascua, se iba a comer, era para el pueblo hebreo, pero el extranjero y el saquir o el jornalero no Ajá. comerán de ella. Quiere decir que en medio del pueblo también habitaba
el extranjero y el jornalero, o sea, este es su punto, Exacto. que Y no en este solamente caso, era todo 100% hebreo, sino que también habían extranjeros y jornaleros. Ok, exacto. Entonces, aquí pasaba lo contrario de Egipto. Ahora la mayoría son los israelitas. Los Ujú. extranjeros son una minoría. Entonces ok. pasa acá como nosotros Colombia. Colombia es la mayoría, nosotros somos la minoría. Por más que sea, nos tenemos que ajustar y acoplar a ciertas normas y leyes del país. Geográficas, correcto. Exacto, o sea, por más que yo esté dentro de otra cultura, dentro de una cultura más grande, pues digamos que hay una autoridad extra sobre mí. Yo no me la puedo pasar por encima, que son las leyes colombianas. Entonces aquí está pasando lo mismo. La mayoría son los israelitas y hay una cierta minoría que siguen siendo extranjeros. O sea, por ejemplo, Mosque, entonces, por ejemplo, cuando hubo el COVID, que hubo la cuarentena, entonces, por mucho que yo diga, no, a mí me rige es la ley de Dios Sí, o la Biblia, entonces, pero para hay un mí la detalle, verá que cuarentena, como Dios no lo mandó, entonces, pues yo me salgo en la cuarentena. No, o sea, tengo que entender que por mucho que yo tenga eh, mi propia instrucción, mi propia ley, yo ajá, también me rijo en la ley geográfica. Entonces, en este caso, digamos que la exacto. ley geográfica para el extranjero venía a ser la Biblia, la Torá. Entonces Entonces, ok, pasa lo mismo, como por ejemplo el ejemplo de Colombia. Tenemos unas leyes ya establecidas, pero todas no son iguales. O sea, por ejemplo, decíamos ahorita de Pesach, ellos estaban ahí durante pero no estaban obligados a comer. De pronto no estaban obligados a guardar Shabbat, ¿sí? Entonces, en esta parte, Adonai les dice, bueno, ustedes para ser parte o convivir acá, tienen que mínimamente hacer estos preceptos. Y aquí es donde empieza. Estas son las leyes que les propondrás. Ujú. Y empieza la primera. Por eso, otra forma de entenderlo también, que es para ellos, es como inicia con el 2. Si comprar es siervo hebreo, o sea, ya se va entendiendo de que es como una forma paralela. Claro, ellos ya tenían sus costumbres, sus leyes, sus formas de pensar. Entonces, por ejemplo, ese último que acabó de leer Camila, que si tomara otra mujer, o sea, si él es capaz de mantenerlas en dándoles aliento, ropa y deber conyugal, pues no pasa nada. No Pero es que o no sea, pasa nada. la No, no es primera que no prisa, pasa nada. eso se puede malinterpretar porque si dices que eso es para el pueblo de Israel, Eso no es verdad, porque Dios nos va manda. totalmente a la contraria, porque como él nos dice, serán para una sola carne. Ujú. claro, entonces, ok, entonces, Más digamos, más que todo, Dios le está diciendo, o sea, Sea, esos mishpatim es para tener como una norma, como para que puedan poder convivir con la mayoría que son exacto. O creyentes. sea, sabemos que pues esto es algo que ellos practicaban, Ajá. parte de sus costumbres egipcias, de los extranjeros, que en este caso serían egipcios. Sí. Que obviamente no es el deber ser, porque como dicen al principio, si el siervo ya tiene su esposa, cuando es tomado como esclavo y ya tiene esposa, sale con su esposa, porque él ya es para una sola carne y ya están unidos como tal. Y más adelante explicas, si la esposa se la dio el amo, esclavo, sale solo él, se queda con los hijos y las esposas se quedan con el esclavo. Porque ella habla mucho ¿Por sobre qué? Porque ahí estaría siendo un yugo desigual. pero ella habla de la diferencia en que de una forma es tratado el creyente y de otra forma es tratado los no creyentes. Ajá. ¿Qué es lo que Dios o sea, cuál es como lo que Dios nos pide? Que siempre estemos en yugo igual, ¿no? Pero digamos, como este es un israelita, por decirlo así, y le están dando una esposa que lo más probable es que no sea creyente, Va a haber un yugo va a haber desigual. un yugo desigual, entonces por eso le dice, si este israelita es esclavo y le toca casarse, por decirlo así, con alguien que no es creyente, No, a los 7 años ahí dice que su amo le provee de le mujer da y una esposa, unos sí, hijos, él tiene la opción de irse o si llegado el caso, ama mucho a sus hijos y a su esposa, quedarse, pero por eso hacer, se tiene que ir a hacer como un arete, porque ya va a ser marcado como que ya no se va a tratar como un creyente, sino se va a tratar como alguien que es
reside ya, afuera. ya se rige bajo ese extranjero, bajo las leyes de ese extranjero. Y ese proceso se hace delante de los jueces, ahí dice. Ajá. Y esos jueces, ¿quién van a ser? Los sacerdotes. O sea, eso tenía que quedar claro con base a los sacerdotes, porque, o sea, ya les, no, eso es algo muy bonito y es algo que aprendimos con Eric, que él decía, las leyes de Dios no se imponen. Por eso, para esos no creyentes no se les imponía que Shabbat, comer nada, porque él no a lo que no es creyente no se lo va a imponer. A nosotros no es que nos imponga, sino que para nosotros es un cerco, para nosotros es como mantenernos cerca a Él. Sí, es una visión Entonces diferente. todos estos preceptos son, digamos, para tener un orden o establecer un equilibrio, un orden como sociedad. Ajá, exacto. Convivencia. Sí, como poder convivir, sí, como decir un ejemplo, el ejemplo de no robar, o sea, para nosotros es como, o sea, es un mandamiento, ¿sí? Un ejemplo, para nosotros puede ser un mandamiento, pero si lo vemos a nivel en Colombia, es como una norma para poder convivir, porque no podemos vivir en un lugar donde, no, que entran a mi casa ni me roban y no pasa nada, no, ¿sí me entiendes? O sea, es como para poder tener una sociedad que Sí, en Shalom. el shalom. Entonces, como yendo un poquito más allá de ese que leyó Cami, que es controversial, o sea, que él pueda cumplir con esas tres cosas, si tenga Eso se cumpliera para los musulmanes. bueno, eso es lo que hacen en la actualidad. Digo, el extranjero, a la larga se puede entender que genera paz entre ellos, al menos no hay disputas, no hay peleas, que a la Claro. larga terminan siendo, qué sé yo, en O asesinatos. sea, sí, es como un acuerdo entre las diferencias. Sí, porque si le Exacto. están diciendo, si usted quiere tener muchas esposas, al menos cumpla con lo mínimo. Al menos Pero si tenga, llega una esposa ante los jueces a decir que es que usted tiene muchas y a ella no, ella entonces, tiene la opción de quedar no libre. venga a armar el problema de que me pertenece, hombre, usted no está teniendo equidad, al menos en lo suyo. Ni Ajá, siquiera, ni siquiera en su propia ley, sí. Entonces, exacto. ok, bueno, miren que esa forma de entenderlo a mí me hace todo el sentido del mundo. Porque cuando, o si entendiéramos como tradicionalmente a veces se enseña en raíces hebreas, que estos mishpatim o estas leyes son para nosotros los creyentes, es increíble, pero entre creyentes, hoy, siglo XXI, de raíces hebreas, que se supone que, pues, que hay más conocimiento, que se les ha quitado la venda, etcétera. Y dicen esto, dicen, no, yo como creyente, yo podría tener varias esposas, si me alcanza el dote, si me alcanza la manutención. Y la esposa dice, sí, es verdad, o sea, hasta este punto se ha llegado. Pero entonces, si ese fuera el caso, ¿cómo hacemos con Yeshua? Cuando nos dice, es que usted con mirar a otra ya pecó, con, con desearla, no con mirarla, perdón, con desear a otra mirándola ya pecó. Entonces ahí ya tendríamos un choque de trenes. Entonces, esto me hace mucho sentido, me hace mucho sentido y además me hace pensar algo, ¿no? Eh, como decía Martica al principio, mirando lo aplicativo de esta situación, me hace pensar cuál es el mínimo de nosotros como creyentes en convivencia con los que no son creyentes. Entonces, por ejemplo, mínimamente lo que estoy entendiendo acá, lo que me enseña la escritura en este momento es, mínimamente, si por algún motivo voy a convivir o a compartir cotidianidad con un no creyente, mínimamente tiene que ser una persona, lo que la sociedad llama moral, éticamente, ¿correcto? Entonces, no una persona que inclusive en la moralidad de la sociedad, es decir, inclusive en la moralidad sin Dios, son inmorales. ¿Sí me hago entender? O sea, hay un mínimo de convivencia entre nosotros los creyentes y los no creyentes. Y ese mínimo, ese puente mínimo de convivencia tiene que ser que por lo menos en su propia ley moral de la sociedad, pues, tiene que ser moral, tiene que ser una persona moral. Entonces, a mí me hace todo el sentido del mundo que esto sea para los extranjeros, eh, porque si no, sinceramente, y sobre todo cuando dicen el don, ¿no? Que si comprar es siervo hebreo.
si el 100% de la sociedad es hebrea, no tiene que aclarar que cuando comprar es siervo hebreo, porque si todos son hebreos, es como decir, si comprar es un siervo humano, no tiene sentido decir un siervo humano porque todo el mundo es humano. Entonces, lo mismo, cuando aclara siervo hebreo, está diciendo, mire, cuando usted compra un siervo hebreo, por mucho que sea su siervo, por mucho que sea su esclavo, hay un mínimo de cómo tratarlo al ser siervo hebreo. Entonces, y de hecho, es curioso porque aquí también cita Levíticos 25, 39, 46. Venga, les muestro Levíticos 25, 39, Mientras 46. que buscan el Levíticos, algo que ahorita recordé es que al inicio del estudio de Eric, él habla mucho sobre la diferencia entre igualdad, eficiencia, equidad y eficacia. Entonces, los Mishpatim buscan es eficacia. Y esa eficacia quiere decir que se puedan cumplir lo mínimo. ¿Cómo es? No. Eficacia es realizar una acción utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Y que sean inmutables. Eficacia es hacerlo, no Hacerlo. importa cómo. No importa cómo salga. Entonces la gente decía que los dos mandamientos son más tirando a la eficacia. O sea, llegar al deber ser con poquitas cosas. Exacto. De a poquito, de a poquito. De a Y poquito. esos mishpatim son puestos de manera en que sean inmutables, es decir, siempre Son verdad. son verdad y no se puede, digamos, digamos, si lo vemos para antes, digamos un ejemplo, pongámoslo para el día de hoy, si nosotros si nosotros somos jefes, un ejemplo, y podemos, y al ser jefes, nuestros empleados, por decirlo así, sí, son nuestros esclavos, entre paréntesis, porque eso no es así, pero digámoslo, tenemos autoridad sobre ellos. No por tener la autoridad podemos pasar por encima de ellos. O sea, esto aplica para decir si tenemos en algún momento un rango de autoridad, tenemos que tener un límite, o sea, no nos podemos pasar. Un mínimo del ser. Un mínimo del ser. Y esto siempre se va a aplicar, o sea, esto no se, o sea, siempre tras 2 años, esto se puede aplicar, o sea, hay más adelante un ejemplo, digamos, el toro. Entonces, si tienes un toro, hoy no tenemos un toro, pero la pregunta de Eric era cómo hoy en la actualidad tú puedes afectar a tu vecino. Hoy en la actualidad tú cómo puedes afectar a la sociedad. Entonces, un ejemplo, yo tengo una casa y voy a construir un piso arriba. Eso está bien, nadie está diciendo que nadie lo puede construir, pero cuando tú vas a construir, al construir vas a generar ruido que va a molestar a tus vecinos y eso puede ser el toro. Al construir vas a generar mugre porque va a caer más polvo, va a generar más contaminación en el aire. Entonces, ese toro, tú tienes que saber que o sea, si tú estás construyendo, tú tienes que tener el mínimo para afectar a esos vecinos y tomar medidas y acciones Para mitigar el para daño. mitigar ese daño. Entonces, ahí ponían el ejemplo de, si yo tengo un árbol y se me va a caer y ya los vecinos me han advertido, que no deberían advertirme, yo mismo darme cuenta de que puedo afectar. Entonces, si dañé algo, al menos lo mínimo es recompensar el error. Se le cayó en el techo a mi vecina, pues vaya, o sea, lo correcto es vaya y el árbol y arreglo el techo. quito el árbol, arreglo el techo, o si se cayó en el techo, voy y le arreglo el techo a mi vecino, ¿sí me entiendes? O sea, estos mishpatines para poder tener eso. Y buscan siempre, ya por último, la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La verdad. Y la verdad es emet en hebreo y es de la misma raíz de emuná, o sea, de fidelidad, ¿sí? Entonces todo va encaminado hacia Dios, hasta la justicia, porque la justicia misma es Dios. Entonces todo va encaminado hacia Él. Y mira que eso que dices es precisamente lo que dice Yeshua, ¿no? Cuando habla cuando le preguntan que cuál es el mandamiento más importante, y él dice, amar a Adonai por sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, todas estas leyes, Mishpatim, pues precisamente te enseñan cómo, por eso Mashiach dice, de estos dos mandamientos,
pende toda la Torá, pende toda la ley y los profetas, que traducen como depende, pero Cuelga. sí, pero la traducción más adecuada es pende, o sea, como que cuelga. Es decir, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Ah, bueno, con el ejemplo que tú das del toro, de cuidar, de hacer como si fuera propiedad del prójimo, bueno, etcétera. Ser doliente, ser... Entonces, miren que volviendo al tema de los esclavos, aquí tenemos en Levíticos 25:39 una prueba también maestra para entender que ahorita lo que estamos leyendo en Éxodo 21 no es para el pueblo hebreo. Dice, cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Entonces, mire que allá habla que cuando tengas un siervo o un esclavo hebreo, mientras que al pueblo no le es permitido que sirva como esclavo, sino como dice más adelante, como criado. Entonces, es diferente, o sea, inclusive hay una distinción cuando un hebreo, por una situación de pobreza, necesidad, lo que sea, se vende como esclavo a otro hebreo, o entiéndase creyente, es que cuando es hebreo como que se lleva solamente a un Israel geográfico, pero aplica para nosotros. Entonces, o sea, hay que tener más precaución, que de por sí, si Adonai ya pone unos límites de precaución para con el no creyente, pues con el creyente aún más. El creyente aún más. Mire, esta para allá, sobre todo en esta primera, tal vez, capítulo, hay dos cosas que debemos tener en cuenta para nuestra vida hoy en día. Es el respeto y responsabilidad por la vida y el respeto y responsabilidad por la propiedad ajena. Ahí más adelante lo vamos a ver. Respeto y responsabilidad por la vida y respeto y responsabilidad por los bienes ajenos. Bueno, y los de uno también, porque es que a veces la gente es como contradictoria. No olvidemos, respeto y responsabilidad. Listo. Volviendo a Éxodo 21. Bueno, Cami, ¿quedó claro? Me imagino que sí quedó súper claro. Cami va a hacer una pregunta. ¿Cuál? No, pero ahorita no, más tarde. Ah, bueno. Bueno, Sony, ¿tiene ahí la Biblia a la mano? Para que lea, porfa, del 12 al 25. Continúe la lectura. Al 25, sí. ¿Al 25 o al 26? Al Ok. 25. En el mío va hasta el 27. Aquí va hasta el 25. Lea hasta el 25. Bueno. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Sí. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere allá en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si alguno riñere y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte,
Entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y bueno, es que aquí va hasta el 27. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Bueno, Sony, ¿qué le llama la atención? Uy, aquí hay demasiadas cosas. O sea, Empecemos por orden. por ejemplo, listo. Eh, me parece. Casi que toca ir versículo por versículo para irlo ¿Puedo analizando. aclarar algo Bueno, antes de? Sí, claro, Mosqui. dale, Mosco. Mi duda, y es lo que yo considero, es que de aquí en adelante sí ya aplica para el pueblo. Desde el 15. Si hirieres a tu padre y a tu madre morirá. Ahí lo estás deshonrando. Mosco desde el 14 porque ya está hablando del prójimo. O sea, no, o sea, si los anteriores, digamos que se podría aún quedar en matiz, pero de aquí en adelante, digamos que ya se puede afirmar que ya aquí está hablando para el pueblo. Y Porque el digamos que 24 también para el pueblo, que si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida y ojo por ojo y diente por diente. Eso es para el pueblo. pues Yo, ahí yo, yo, yo asumo que lo que entiendo, Es lo no sé de... si es hasta la literalidad, pero sí era del tema de la equidad. O sea, no es que ojo por ojo, sino En sustituir lugar de, a la equivalencia de. Lo que vamos a, pasa empe- vamos a empezar por orden. Vamos a empezar por orden digamos de porque que si a ti te pasa algo en la empresa y se te cae, te quitaron un dedo, Se te tasa, tienen una que, tasabilidad porque es que no es que el otro le tenga que quitar el dedo, sino que te tiene que recompensar por haber causado eso, ¿no? a la misma, al mismo valor, por así decirlo. Yo entiendo que un ojo, pues, un valor que uno no puede tasar tan fácil, pero es más viable tasar eso, intentar compensar a lo que vale el ojo, a que tú por venganza, ya lo que vas a hacer es alimentar venganza, alimentar de pronto malos sentimientos, porque vas a quitarle lo mismo a al Porque la prójimo o a justicia otra viene persona, de Dios. porque estás haciendo justicia por parte tuya y no o sea, estás siendo juez. Al decir, usted me quitó el ojo, entonces lo que usted se merece es yo también quitarle su ojo. queda una sociedad de viscos. Bueno, ponle cuidado. Vamos a empezar por orden porque yo creo que esto es, o sea, que estos mishpatim aplican para todos. Vamos a ver desde el segundo, o sea, empecemos por orden. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. O sea, esto aplica para todos, pueblo o no pueblo. Inclusive tanto así que las naciones entienden que eso es lo adecuado. Por ejemplo, la gente en Colombia dice, oiga, así debería ser la ley en Colombia. Mire que en Estados Unidos sí lo hacen y en Colombia no, pero porque son corruptos, etcétera. Pero la gente, inclusive el no creyente, entiende que alguien que mata a otra persona con alevosía merece la muerte. O sea, eso es ley tanto para el no creyente como para el creyente. De Dios. Eh, de hecho, aquí en Texas, eso es o sea, aquí hay bastantes penas de muerte. O sea, aquí eso se usa, está vigente. Ahora, bueno, falta aclarar, ¿no? Que esto es un debido proceso. Eso no es que a mí me parece que alguien mató a alguien y entonces yo voy a ir a matarlo. O sea, hay que entender que todo esto, o sea, la escritura lo dice así, pero todo tiene un debido proceso. Por eso más adelante, de hecho, en el final, dice que lo que el esposo, lo que le impusiera el marido y la mujer y juzgar en los jueces. O sea, siempre es un proceso, siempre hay un debido proceso. Eso no es que entonces yo sé quién mató a no sé quién, entonces yo me voy a ir a matarlo, como si yo fuera un juez. Sí, hay que tener eso claro, pues es como obvio, pero bueno. El siguiente dice, más el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir.
Entonces, estos lugares en donde huían los asesinos, los que mataron a alguien, perdón, la palabra no es asesino, sino el que mató a alguien sin intención, esto es para el pueblo. O sea, que yo sepa, no recuerdo ningún precedente en la escritura de alguien que haya ido a un pueblo de estos siendo extranjero. Habría que mirarlo. Pero en principio entiendo que este mandamiento es para el ciudadano, para el creyente, sí, para el creyente. Entonces, esto es importante porque aquí vemos que se juzga un mismo caso diferente con intención versus sin intención. Entonces, no es lo mismo alguien que mata con alevosía, entiéndase asesino, versus alguien que mata sin intención, por un accidente, por un choque de un carro, o el actor ese que disparó la pistola y pues, no tenía la intención. Bueno, muchos. Entonces, esto también me recuerda a que Adonai juzga diferente un mismo pecado en nosotros cuando tenemos la intención a cuando no tenemos la intención. O sea, miren que esto es muy importante. O sea, lo importante que es, por lo menos, lo primero que nosotros debemos deshacernos, o el pecado, la primera capa de pecado de la que nos debemos deshacer, es la que es con intención. Que se nos chispoteó, que no sé qué, que no nos dimos cuenta. No estoy diciendo que está bien, pero está menos mal. Pero uno intencionalmente, sabiendo que está haciendo las cosas mal y hacerlo, a ese es el pecado que nosotros como creyentes principalmente tenemos que erradicar, porque ese la culpa nos acompaña, o sea, la deuda. Recordemos que el pecado se entiende como deuda. Entonces, miren que con la escritura, que es lo que siempre decimos, conocemos a Dios, como leíamos ¿se acuerdan que leíamos en Isaías el Shabbat pasado? ¿Sí se acuerdan? Que decía que si alguien, se los busco aquí, Isaías 39 me parece. Isaías, no, entonces está más acá. Denme un segundo, lo busco. Una mujer. Bueno, que decía que el rico no se alaba en sus riquezas. Era Jeremías, perdón. Era Jeremías. Que el rico no se alabe en sus riquezas y que nosotros tenemos que, o que si alguien se quiere alabar, que sean conocer a Dios. ¿Sí se acuerdan del versículo? Se nota que no está la tía Nancy, ¿no? Sí. Oiga, yo es que lo tengo señalado y si no lo veo en la Biblia. ¿Alguien lo puede buscar por ahí en el celular, en Google? Aquí en Isaías 9, en Jeremías 9:23. Así dijo Adonai, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. Entonces, miren que el conocer esto, uno podría decir, oiga, pero, bueno, sí, conocemos que antiguamente, históricamente, Dios juzgaba esto de esa manera, porque ya hoy no aplica, no sé qué, pero el principio es el mismo. O sea, lo que decía Erika, puede ser que las condiciones, obviamente, hoy no se ve una condición de esclavo, pero tiene muchos matices similares en muchas otras áreas, que prácticamente se puede ser esclavo del siglo XXI porque, porque está obligado a hacer una obra, a hacer una acción por la necesidad, por ejemplo. Entonces, cuando aquí dice que un mismo pecado se juzga diferente por la intención, entonces definitivamente tenemos que tenerlo muy presente, muy presente. Oscar o Eriquiña. Yo había leído un comentario de ese 12. Cuando tú lo lees pues en el interlineal hebreo,
eh, o sea, esa palabra morir, él morirá. O sea, digamos que el verbo es morir, pero cuando se mira en hebreo son palabras un poco diferentes, pero con la misma raíz. Y según lo que se interpreta de la segunda palabra de raíz, o sea, de morirá como imponiendo el juicio, se entiende que es morirá, pero como de desarraigar, como si el juicio fuera desechar, sacarlo del pueblo, sacarlo así como, o sea, no ejecutarlo, mejor dicho. ¿Cómo es como excluirlo? Eso, algo así. Exactamente eso es lo que significa. Cuando habla ahí de morir, es exclusión Es, de la eso, congregación. Eso es lo que le he es, escuchado a Eric. ya es como, aquí en este caso, digamos, deportarlo del país, por así decirlo. Mm, O sea, al leer la palabra, o sea, esa palabra, al principio haciéndole morir, ahí sí, el texto sí hace inferencia al verbo morir, de muerte, de ejecución, Morir, morirá, dice. y luego dice, coma la sentencia, o sea, morirá, pero según la interpretación del hebreo no es juicio de ese morirá de ejecución sino es ¿cómo es la palabra, Martica? Desarraigar, Expulsar, expulsión. expulsar. Expulsar. bueno, pero hay que entender que ok, asumamos que es expulsar, ¿ok? Porque si es la misma raíz, recordemos que el tema de los masoretas, pues ellos ponen una vocalización, pero pues en realidad, digamos que queda abierto, queda abierto. Entonces, supongamos que no es morir, que morir entra en la posibilidad gramatical, pero Sí, supongamos que es expulsar. Pues a la final nosotros entendemos como creyentes que el expulsar o el ser expulsado o el ser desarraigado significa muerte eterna, porque claro. solamente el que es parte del pueblo tiene vida eterna. Ujú. Entonces, o sea, más que yo, No es porque morir en yo- la carne, claro, exacto, morir eternamente. espiritualmente para, o sea, no habrá vida eterna. Claro, porque o sea, yo sinceramente no me imagino esto como una expulsión. O sea, yo no me imagino en la época que alguien matara a alguien con alevosía y lo que hicieran fue que lo sacan de la tierra geográfica. Para mí era muerte, pero además, o sea, se puede entender también como desarraigo, es decir, muerte espiritual eterna. Pero yo no, o sea, y habría que ver los precedentes, pero yo entiendo que cuando pasaba esto y los jueces determinaban a alguien culpable de muerte, moría apedreado. Pues ahí está el testimonio con Josué, está el testimonio eh, de, del que se robó, bueno, no, el que se robó no es muerte. Eh, Está el testimonio, ¿se acuerdan de las tribus Sí, pero hay, cuando, hay testimonios de cuando roban y mueren. por eso, y no Cuando solamente estaban eso, conquistando la tierra con cuando las Josué, tribus, cuando las mm, tribus mataron a la esposa, me parece que un profeta, y él lo que hizo fue que la picó en 12 pedazos y mandó un pedazo a cada tribu, y o sea, fuerte, y hubo juicio de muerte contra esa tribu. Miren, Entonces, leo Levítico 24 al respecto. En el 24:17 hasta el 23 dice, asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona morirá irremisiblemente. El que hiera de muerte a un animal deberá restituirlo animal por animal. El que cause lesión a su prójimo según hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro. Así se le hará a él. El que mate a un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre morirá. Habrá una misma ley para vosotros, tanto para el extranjero como para el natural, porque yo soy Adonai, vuestro Elohim. Habló pues Moisés a los hijos de Israel y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon. Así hicieron los hijos de Israel como Adonai había mandado a Moisés. Mira, un ¿Más ejemplo, claro? perdón, un ejemplo de lo que ahorita estábamos hablando, de lo de que no es muerte sino expulsado en el 22:20.
todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor, o sea, a Elohim, será condenado a muerte. Eric dice que ahí no dice condenado a muerte, dice ¿Cuál será es el verso, nena? expulsado. El 22:20. Pero ¿por qué dice condenado a muerte? O sea, ¿es delito de muerte o la idolatría es delito de muerte? Pero lo que pasa es que ellos no pueden ir a acabar con su vida, ¿sí? Lo que tienen que hacer es expulsarlo. ¿Y qué significa expulsarlo del pueblo? Pues que, sí, morir espiritualmente por eso. O sea, ellos no pueden hacer como ir acá, "Ah, bueno, sí, lo vamos a matar", no. Porque eso también toma un ejemplo de las personas que se murieron, digamos un ejemplo que se me viene en el Nuevo Testamento. Cuando en Hechos esta pareja de esposos dice mentiras y no da lo que debía dar. Ahí no dice que ellos lo mataron, sino que ellos se murieron y fue porque Dios tomó justicia por ellos, ¿sí? Y otro Sí, ejemplo fue el que fue a recoger el maná al principio de los primeros, un sábado. También es lo mismo, creo que ellos no, Dios hizo, fue el que hizo la justicia. O sea, esa, o sea, que si ellos se mueren físicamente, o sea, el cuerpo que se muere físicamente, eso es de Dios. Pero ellos lo que deben no, hacer es al que rompió Shabbat fue apedreado. sí, pero Sí, claro. fueron dos. Uno no fue apedreado. Sí, o sea, pero mira que sí hay testimonios, o sea, hay precedentes en la escritura. El ejemplo que te di ahorita de la mujer que mataron, me parece que la tribu de Dan, y fueron a decirle a la tribu, bueno, entréguenos a quien hizo esto, y la tribu dijo, no, no lo haremos. No, era una tribu. Y hicieron juicio contra la tribu y mataron un poco de personas. Lo mismo hizo David, el que le dijo, no, es que yo maté a Saúl. Ah, ¿tú mataste a Saúl? Bueno, por tu propia boca te condena, prum, porque la Torá dice que un asesino, pues, también Mire, es mire sentencia. también Entonces, esto, cuando Moisés subió al monte y llevan los 40 días, hicieron lo del becerro, cuando bajó molesto, fue la tribu creo que fue la tribu de Leví que dijo como que bueno, no recuerdo los detalles, pero la tribu de Leví, creo que fue la de Leví, mataron a un montón de israelitas y dice que murieron 3.000 israelitas por a espada. idolatría, claro. 3.000. O sea, uno lo lee y lo pasa ahí de sano, pero usted imagínese estar caminando por el desierto años y años y años y años. No, ahí apenas Y estaban empezando bueno, solo. ahí apenas estaba empezando, sí, pero igual, pues convivían en Egipto y todo, y de repente no, mate a todos esos con los que, o sea, los que eran sus hermanos, o son sus hermanos, mátelos a espada. Y 3.000 es un montón de gente. Fuerte, Idolatría ¿no? no se acepta. Por eso, entonces, a eso es donde voy. Ok, si dice expulsión o desarraigado, puede Mire, ser, yo pero tengo un yo, comentario en esta Biblia ahí del que acabo de leer, Erika, dice del 20 separado, a veces por consagración, a veces por condenación. Aquí equivale a condenado. o sea, que tiene los dos O- matices, Martica. exactamente. Claro, tiene los dos matices, es lo que ¿Sí? decimos. O sea, hay muerte, Muerte real pero, o expulsión. pero mira Ujú. que puede pasar también lo que pasó muchas veces, que no se hacía un juicio adecuado, que Adonai decía, oiga, ustedes, en Isaías, que les decía, es que yo no quiero sacrificios, yo quiero es un juicio justo. Entonces, claro, muchas veces, por ejemplo, al asesino no se le juzgó justamente. Entonces, yo creería que para ese tipo de casos es, como no se le dio la muerte, independientemente, así lo hayan dejado vivo, como pasó con el rey de los amalecitas. Sí, el rey de los amalecitas, que el rey Saúl lo dejó con vida y lo invitó a comer un buffet y él estaba contento. Entonces, por mucho que Dios hubiera ejecutado una condena y el rey Saúl no lo hizo, o sea, independientemente, ya tiene la condena del cielo, que es la expulsión, el desarraigo, pero eso no quiere decir que no amerite la muerte para un asesino, digo, para un asesino demostrado con el debido proceso, etcétera. Entonces, bueno,
El siguiente. Y el que no pretendía hacerlo, bueno. Miren que el 14 vuelve y habla, bueno, el 15, que el que hiere a su padre o a su madre morirá. Ni siquiera, o sea, no llega a una instancia de matar, ¿no? No dice el que mate a su padre o a su madre morirá, no, dice el que lo hiera. Ahora, esto, ¿a qué es? No sé, ustedes saben, esta palabra hebrea que se utiliza como herir, se refiere únicamente a algo físico, ¿cierto? ¿O implicaría también otros matices? Eric Wow, decía que buena aplica pregunta. también si es deshonra. Mm. Bueno, pero eso es un versículo más abajo, que es el 17. Pero digamos aquí en el 15 como tal. O sea, para mí, teniendo en cuenta que estamos hablando o sea, no sé, yo lo veo como un matiz físico, ¿no? Como el que hiere físicamente al papá o a la mamá. Yo creo que lo que se ve ahorita, o bueno, desde siempre se ha visto, que los hijos se meten en una loquera y de la nada por X o Y razón que no es justificada, obviamente, matan a sus papás, que porque le quitaron la tablet, matan a sus papás, que porque no sé qué, coge acá en este país el arma y ¡pum! Matan a los papás, o sea, de pronto en ese caso sí ya es como literal, y ya en el 17 cuando dice maldijere, pues no es maldijere, sino deshonrare. Mire, tiene como unas 30 definiciones abatir lo que está ahí que dice, el verbo es naka, que hiere, naka. Entonces, golpear ligeramente o severamente, abatir, afligir, asolar, atacar, castigar, cortar, derrotar, destrozar, destruir, devastar, saquear. O sea, puede ser Queda, cualquiera de queda los... abierto. Hasta, yo creo que se me ocurrió como también cuando los papás son adultos mayores, ¿no? Y que si uno está al cuidado de ellos, el cómo uno tratar a sus papás. Yo he No, visto, Eso pero es no, más deshonra. eso es deshonra. O sea, sí, aquí estamos hablando de un ataque, o sea, Agresión una física o agresión. Eso verbal no es puede ser. una falta de pero atención. por lo mismo y tanto. ¿Tú no viste una vez un video en Bucaramanga de un viejito que lo colocaban en un balcón en cabecera y le pegaban? Estaba como en Por silla de eso, mi ruedas. amor, Eso pero ya es maltrato sí, físico. pero el primer ejemplo que diste no es maltrato físico. O sea, Pero iba a eso, de que cuando uno cuida a sus papás, que son adultos mayores, y hay ese tipo de maltrato, el que le no, pega, el que no, de malas claro, palabras, porque no solo de golpes claro, o simples. sea, eso aplica, o sea, un golpe, o sea, un hijo que se le para a un papá a puños o que golpea a la mamá o que llega borracho y lo que sea, o sea, aquí, y eso es una condena Mm. fuerte. O sea, Entonces, respeto por la vida, respeto por los mayores, respeto por los padres, o sea, Yo creo que eso, responsabilidad con todo eso. sí, yo creo que eso lo que nos enseña es tener siempre presente la autoridad que son nuestros papás, que obviamente es un reflejo de lo que es el padre para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos decir que respetamos a Dios y creemos en Él y que hacemos lo que a Él le agrada si no respetamos a nuestros papás? O sea, es como un primer ejemplo y es como un espejo, Mm. yo creo, o lo veo así. eh, el 16 está hablando de secuestro. Mm. El 16 está hablando de secuestro, sencillamente es un delito muy grave también, de muerte, Ujú. el secuestro. El 17 igualmente el que deshonre o el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Sí. Esto, ¿cómo aplica esto? O sea, yo sé que puede tener un espectro grande, pero ¿cómo aplica, según ustedes? Una cosa es cuando, como desilusionar a los papás, como, o sea, por ejemplo, que tú estés haciendo algo malo y por boca lleguen a tus padres. Tú vas a hacer que los estés, esto,
¿cómo es que dice acá? Deshonrando. Deshonrando. No hay peor, por así decirlo, sentimiento para los papás que te digan, no, su hijo lo vi haciendo idolatría, por ejemplo. Eso pues, sería una deshonra grande para ellos. Yo conozco un caso, desafortunadamente, eh, de un muchacho, así joven también, que mató a una muchacha y fue una noticia muy triste, muy conocida ahí ahí en Bucaramanga, en Barranca. Y, y los comentarios de Facebook, me acuerdo porque nosotros en vacaciones siempre nos veíamos con este muchacho desde niño, o sea, conocimos desde toda la vida. Y me acuerdo que los comentarios de Facebook oiga, esos papás, o sea, la gente no solamente lo atacaba a él, sino atacaba a los papás. Oiga, y lo peor es que los papás no es, o sea, no es por nada, no es porque uno siendo parcial los conozca, ¿no? Sino que procurando la imparcialidad, o sea, era lo que uno dice mm, socialmente en la sociedad Correcto. correctos. O sea, eran hasta profesores tener una escuelita ahí en el pueblo, en el barrio, y eran hasta maestros de niños, profesores. Y claro, y comentaban, no, los papás, quién sabe cómo lo criaron, no sé qué, y uno dice, oiga, qué deshonra tan grande, o sea, los papás se tuvieron que ir prácticamente de ahí, o sea, es una deshonra y pasan los años y eso no se borra, o sea, eso es una deshonra que queda siempre. Entonces, estoy dando un ejemplo obviamente extremo, pero también es real, o sea, es tangible. Pero de ahí para abajo hay muchos matices. Lo que dice Oscar, claro, no es entonces, por ejemplo, mi mamá se puso triste porque yo no estudié medicina y estudié No, otra cosa, y estudié música. Y entonces para ella, mejor dicho, ella tenía las aspiraciones que yo fuera médico, que se ponga triste todo lo que quiera. Eso no la estoy deshonrando. O sea, ujú. hay que entender que deshonra no es que por no deshonrarlos, entonces ahora yo no voy, yo tengo que ceder a todos los Las anhelos pretensiones o las peticiones, no, o sea, hay que distinguir el concepto y por eso pongo un ejemplo que obviamente habría mil ejemplos, pero pongo uno como súper claro para que a partir de ahí lo podamos medir un poquito. O que tú estés robando y llega a boca de tus padres, uy, su hijo está robando. No, es que no tiene ni que llegar a boca de los papás, con que sepan que, mire, está robando el hijo es una deshonra tremenda. o tenerlos en Entonces, poco a ellos, o sea, porque no estudiaron, porque son campesinos, porque son no sé qué, eso son pobrecitos o eso son menos que. No, no, no. menospreciarlos. Pues mira pero Martica, es que como creyentes, debe estar lejos siquiera de nuestro pensar, porque mira que la escritura dice, voy a empezar a citar los versículos porque cuando uno lo dice como que suena como palabra de uno, pero cuando uno cita la escritura es diferente. Alguien busque por favor Filipenses 2:3. Mientras los memorizamos, toca Google. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, si eso aplica para los demás, Con habla mayor de razón a los cualquiera, padres. habla del barrendero del colegio, habla del médico que lo atiende, habla del que a uno le cae mal, habla del que a uno le cae bien, habla de todo el mundo. Tener al otro en mayor estima que a uno mismo. Es que yo choco con esa persona, me cae como mal. Bueno, esa persona la tengo en mayor estima que a mí mismo. Ahora, si hablamos en ese plano horizontal, cómo será con nuestros papás? Entonces, por supuesto que no podemos menospreciarlos, Martica. Mm. Si no podemos menospreciar Al que no conoce. al que no nos cae muy bien, al prójimo, cuando el meme ese que dice que es que el prójimo no ayuda, al prójimo que no ayuda,
lo tenemos que tener en mayor estima, ¿cuánto Mm. más no podemos menospreciar a nuestros padres? Pero si está ahí es para que lo recordemos, Total, total. Yo no digo porque nos equivocamos. yo no digo que esté sobrando, yo digo Mm. que ya tenemos otro cerco. O sea, este es el cerco. Mejor dicho, si llegamos a esa instancia, ya nos habremos saltado un cerco, que es el del prójimo. Porque si menospreciamos a nuestros padres, con seguridad menospreciamos a los demás, a las demás Sí, personas. claro. Entonces ya nos saltamos un cerco, ya hay peligro. Acuérdense que los mandamientos son cercos. Y entre más mandamientos, el mundo lo ve como que no, está más, como más apretado, pero en realidad es más libre, hay más shalom, hay más bendiciones del cielo. Entonces, el primer cerco es aquí, cualquiera. Y ya cuando lleguemos a los papás, pues ni hablemos. Pero bueno, está claro, ¿cierto? Está claro la deshonra de padre y madre. Ujú. Eh, bueno, habla de la riña. Mire que el 18 y el 19 habla prácticamente de la restitución. O sea, si yo afecto a alguien a nivel laboral, si yo no sé eso hasta qué punto aplicaría, la verdad, por ejemplo, en un partido de fútbol, que uno hiera a alguien y no puede ir al trabajo porque uno lo lesionó. Pero bueno, hablemos de unos casos tan complejos. Si uno bueno, aquí habla de una riña, ¿no? O sea, haciendo deporte se supone que uno no va con esa intención. Pero si en una riña alguien Pero hiera es a un alguien, accidente, pero también hay hay alguna forma de restitución, claro. sí, tiene que haber Sí. restitución, porque él no estaba así por mi culpa, no con premeditación, pero le herí, le O dañé sea, en algo, siempre hay que procurar es restaurar, sí, restituir. restituir. Pero también, o sea, primeramente, obviamente, con humildad, con mansedumbre, sí, O sea, solicitando por perdón, ejemplo, en esos etcétera. casos, hoy en día, camine, lo llevo a la clínica. ¿Tiene seguro médico? Entonces tengo que usar mi seguro médico. Si la otra persona no lo tiene, entonces tengo que usarlo. Lo llevo, lo traigo, lo llevo a la casa, lo dejo en su casa. ¿Qué necesita? O sea, Martica, no ¿cuántas vuelva a veces jugar tiene que ir al fútbol. médico a revisión? Yo lo llevo. Eso no lo hacemos. Difícil, ¿no? Mm. ¿Cuántos lesionados dejó en el camino, Cristi? Yo lesioné un poco de gente. Y Mm. me acuerdo uno que me fue a atacar o sea, con mala intención y terminó él lesionado. O sea, inclusive ese que me atacó con mala intención, creo que, creo que yo tendría que, sí me van a entender, como restituir, a pesar Pero de... pues ya hubo premeditación de parte de él. No, Martica, es que un partido son muchas emociones. O sea, tú no puedes, Claro. si tú vas ganando, o sea, Martica, no sé cómo explicar, es un caso complejo. Pero hablemos algo más sencillo. Yo sé que es el juego. Y no los sentimientos, sino las emociones que salen a flote. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, empezando que hay que controlar las emociones. No que no esté feliz porque ganó, pero las emociones hacen cometer errores. Claro. Puedo lastimar al otro. Pues por eso es uno de los frutos del Ruach HaKodesh, que es el dominio propio. Siempre lo he Ujú. pensado. Bueno, en todo caso, el resumen es restitución. Entonces, Sí, miren la que, responsabilidad por el otro. O sea, miren que un ejemplo sencillo que desafortunadamente pasa mucho en Colombia, y es cuando hay algún accidente de moto, de carro. Conozco muchos casos que le dicen, no, mira, anote mi número y cualquier cosa. Oye, y no contestan, no contestan. Y por ejemplo, a mí me causaba impresión que en Canadá escuchaba el caso de que le chocaron y dejaban ahí la nota, ay, de choqué su carro, por favor, llámeme a este número para pagarle. ujú. En Colombia, Mm. eso sería inimaginable. No, Pero nosotros como creyentes tendríamos que llegar a ese nivel y hasta Mm. más. No ¿Qué es lo que te solamente, pasó con el carro? Imagínate. sí, a mí también me chocaron un carro y se fueron y si no le ven la placa no avisan, no dicen nada. Entonces, en resumen es la restitución, o sea, y con mayor razón si hay una riña, o sea, si aquí ya se llegó al nivel de riña, ya se saltaron muchos cercos, pero inclusive saltándose muchos cercos, o sea, hay otro cerco.
que nos guarda. Entonces, y eso. Bueno, siguiente. Mire que es curioso lo que dice Oscar, porque aquí vuelve y habla de si alguno oyera a su siervo o a su sierva, o sea, es como si le estuviera hablando al mismo público, ¿no? Que es a los amos no creyentes. Pero bueno, lo que pasa es que aquí la escritura no especifica exactamente el público, ¿no? Entonces, Pero también eso nos enseña es humildad y saber de que por más alto cargo que tengamos, siempre tenemos que tratar al otro de la mejor forma y no porque es mi siervo, mi esclavo, mi empleado, entonces yo le tenga que dar como el cuento, manduco. bueno, pero entonces pregunta, aquí está hablando si alguno hiere a su siervo, a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Pero acabamos de leer de que será muerto el que mate. Cuando dice será castigado, ¿él se refiere a será condenado y morirá? ¿O será castigado es que va a recibir una penalización, pero no va a morir? Yo creo que sí, yo tengo una corrección que castigado refiere a vengado. Vengado no de venganza que nosotros como Sino conocemos, sino que enjuiciado. debe, ¿cómo? Enjuiciado, como que va a pasar por Exactamente, juicio. y hay un deber ser, un debido proceso, y de acuerdo con la falta será castigado. Sí, porque Pero no. es que aquí pues yo entiendo, por lo menos en la época, esos siervos eran casi, mejor dicho, propiedad de, ¿sí? Entonces es complicado pues hoy en día hablar de esos temas. Yo creería más bien, hoy en día sería pues los que están bajo autoridad de uno y no solamente en una empresa, sino, por ejemplo, en mi caso, mi hija está bajo mi autoridad todavía. Entonces, le pego, la golpeo, bueno, hijas serán diferentes, pero mejor dicho, aquí todo esto trata es el tema de la vida, el respeto por la vida, o sea, no podemos aprovecharnos ni del siquiera ni del siervo, ni el que está más abajo, o sea, respeto y responsabilidad. Eso es O sea, a lo Martica, que es nos como llaman. por ejemplo, a nivel laboral, se puede entender también es como cuando alguien, sabiendo que no tiene las condiciones adecuadas de seguridad, manda a su empleado, no, vaya y me hace eso, vaya y me lo hace. Y pues la persona con la misma necesidad y, por ejemplo, muere, porque probablemente aquí no tenía la intención de matarlo cuando lo quiere, o sea, supongo, porque si no, yo entiendo que diría una vez muerte. Pero si se lo hiere es porque no lo mató con alevosía, sino tal vez, no sé, como de algún golpe, sin necesidad, sin querer matarlo y lo mató, digo yo, y puede aplicar a alguien sí, a un jefe que en condiciones no las condiciones adecuadas de seguridad, obliga a un empleado a hacer algo y muere, por ejemplo. Y ahí tiene que entrar una investigación, tiene que entrar una restitución, tiene que cárcel, lo que sea, ¿no? Ujú. Ya es lo El que tú dices, es juzgado. difícil uno imaginárselo hoy Sí. en día porque es que hoy en día sencillamente en nuestra mente del siglo XXI ya es ilegal la esclavitud. Entonces, nada más con que uno hable de esclavitud ya No, suena sí, como que incoherente. no. Bueno, siguiendo, mira que si no murió y tiene que restituirlo, pues igual cuando dice de su propiedad, pues él o sea, él le debe dar comida y techo, entonces pues no hay que restituirle porque él es el mismo el que le está dando. Entonces, bueno, y el 22, bueno, ya lo habíamos leído. Bueno, y entonces el 24 el 27 ya para terminar, ¿cómo lo ven ustedes? Porque esto, recordemos que es, Pues hay que leer Mateo. bueno, vamos a Mateo 5. Mateo,
Ay, ¿dónde era? 5:38. Ujú. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo, más bien a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiere llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. O sea, no resistir al mal, o sea, nada, no, primero, no puedo provocar situaciones porque ya tenemos aquí el testimonio de lo que no debemos hacer. Entonces, primero no provocar, hay accidentes, pero no provocar situaciones que me lleven a tener que restituir al otro cuando pude preverlo. Si es un accidente, pues ya tengo aquí el debido proceso, que es lo que tengo que hacer. Pero no, venganzas no hay entre nosotros. Ojo por ojo y diente por diente no hay entre nosotros. Más bien poner la otra mejilla, darle el vestido. O Martica, sea, pero mira que de la forma en como yo veo esto, y como siempre lo he entendido, y para mí es muy diciente el 26. Si alguno hiere el ojo de su siervo, si a mí me paran ahí la escritura y acabo de leer el 24, pues le tendría que decir después, también le herirán el ojo. Pero la escritura dice, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. O claro, sea, cuando había eso, claro. entonces, o sea, ahí no se pagó ojo con ojo, es lo que quiere decir. Ujú. Porque o La tendría que decir, no, restitución era que le daba la libertad. claro, entonces, pero esa es la cuestión, es una cuestión de restitución, no es una cuestión de dañar el ojo al otro. Ujú. Entonces, eh, lo digo porque lo mismo pasa con Yeshua en el Nuevo Testamento cuando dice, eh, si su ojo le fuera, ven, lo leemos para no tatarearlo. Si fuera ocasión de caer, Fuera sácalo. por tropiezo. Sí, pero ayúdeme a buscarlo, por favor. Sony, no, aquí no está. ¿Qué? Entonces en Mateo algo Mateo también, creo. 18, Mateo 18:8, Sony, búsquela ahí, por favor. Mi Biblia es bilingüe, so es Matthew 18. ¿Qué pasó? El Mateo 18:8. 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y Bueno, si tu para ojo un segundo ahí. te cae, ¿cómo? Bueno, termínenlo, perdón. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo me voy a textualizar, a literalizar las palabras de Mashiach, entonces pequé con este ojo y me lo tengo que sacar. No, estaría uno desmembrado. Estaría uno desmembrado. Literal, en serio. Entonces, ¿por qué lo que dice Mashiach no lo entendemos? O sea, se entiende que no es literal y por qué esto se entiende como si fuera literal. O sea, no entiendo. Si está usando, de hecho, como una forma de enseñanza similar, o sea, está haciendo una... Él siempre habló en parábolas. No todo, la mayoría de sus cosas no fueron literales, sino parábolas. Enseñaba algo a través de eso y en este eran las ocasiones de caer. O sea, algo estaba enseñando para que tuvieran cuidado de no pecar con los ojos, de no
ir a donde no debían ir, de no ver lo que no debían ver, de no hacer lo que debían hacer. O sea, la ocasión de caer era la parábola. Claro, entonces, pero mira que esto nos enseña algo. Cuando tú leíste ahorita que oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, recordemos que cuando en el Nuevo Testamento dice oíste que fue dicho, y eso ya lo hemos estudiado, o sea, no vamos a entrar en esto en detalle ahorita, pero recordemos que eso es, ahí lo que está citando es la tradición oral del pueblo israelita, de los judíos. Entonces, una cosa es cuando Yeshua dice, escrito está, y otra cosa es cuando dice, oíste que fue dicho. Porque en ese tiempo la ley oral, el Talmud, me corrigen, pero creo que todavía no se había escrito. Creo que fue en el siglo IV que se escribió. O sea, se mantenía como una tradición oral, que por eso Yeshua muchas veces decía, es que ustedes por vuestra tradición no dejan obedecer el mandamiento o se saltan el mandamiento. Entonces, cuando dice, oíste que fue dicho, es, esto está escrito así, pero cuando Pero dice, la oíste que fue dicho, es interpretación de la ustedes, interpretación que le dieron ustedes a esto, no es eso que están diciendo, sino que yo les digo, vayan y hagan, y el que le pide una milla, vayan dos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy claro que aquí se está refiriendo es, oiga, trate al otro como usted mismo. Si usted hizo un daño a un ojo, bueno, eh, restituya. Si usted hizo el daño de un diente, bueno, restituya y así. Pero entonces, esto no, o sea, Martica, esto yo no lo veo que aplique para los no creyentes, ¿no? Esto aplica para todos, pero hay que darle la adecuada perspectiva. sí, un no creyente no va a restituir nada de, bobo, usted que se cayó, que se dejó caer, que se golpeó y vivo yo que no le hago caso y hago lo que yo quiera, porque esa es la Sí, tendencia del mundo, ¿no? sí, claro. Chao, shalom, Cami, que descanses. Shalom, Cami. Aunque bueno, yo creo que ya estamos terminando Ujú. para no extendernos tanto. Quedaremos acá en el 25-26. ¿Listo? ¿Algo más por agregar o damos por terminado ya la sesión de estudio del día de hoy? Que seamos responsables por todo lo que respetemos y tengamos responsabilidad por todo lo que hacemos con nosotros y con los de los demás y con la propiedad de los demás también. Amén. O sea, no es porque no es mío, entonces, Hago caso omiso. exactamente, exactamente. Bueno, chicos, muchas gracias y hasta aquí dejamos este pedazo de estudio. Chao, 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 chao.